Entonces ya uno también aprende, pues aprende de la experiencia, ¿no? Pero uno sí entrena, uno no sabía entrenar. Uy, no. Bueno, muchachos, bienvenidos a un episodio más de Villa y Lata. Me encuentro hoy con un Faiza Reta, el profesor César Rodríguez del Team Calasanz, FUNSA, ¿ok? El día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre su trayectoria, un proyectico bien chévere, bien interesante que tiene también por allá por la ciudad de Funza. Y bueno, bienvenido, profe, ¿cómo está? Buenas tardes ahí para toda la comunidad jiu-jitera del país. Pues para mí es un gran orgullo poder estar hoy acá con ustedes, compartiendo un poquito de mi historia y el trabajo que he venido realizando, tratando de hacer más cultura jiu-jitera, por lo menos aquí donde vive mi municipio. Y es algo que hace falta no solo allá, sino en todo el país, entiendo más esa cultura con respecto al jiu-jitsu, tener todo este tipo de proyectos, todo este tipo de cosas que animan a mucha generación de relevo a comenzar a entrenar, porque al fin y al cabo son los que van a llevar la batuta de lo que es el jiu-jitsu del país como tal en un futuro. Profe, ¿cómo está entonces? Cuénteme, hablemos un poquito. Eh, Vamos en un momento a hablar de todos esos proyectos y de todas esas cosas, pero quiero que les comente a los que nos están escuchando en este momento y en el caso de los que nos están viendo, cómo comenzó todo esto, cómo fue ese camino en un principio en el Jiu-Jitsu, qué fue lo que lo enganchó al Jiu-Jitsu desde el principio y, como dato curioso, tengo entendido que no comenzó en este arte marcial. ¿Cómo fue ese inicio en el mundo de las artes marciales y en el Jiu-Jitsu? No, pues yo soy de la época de Bruce Lee, Chuck Norris, Van Damme, retroceder nunca, rendirse jamás. Entonces siempre hubo esa inquietud, esa motivación por aprender un poquito de artes marciales. En mi infancia, lastimosamente, no logré que mis padres, mi padre en especial, como que me diera ese apoyo. Entonces era muy difícil, ¿no? Era como ahora que existían redes, escuelas, academias, era difícil. Entonces ya siendo una persona adulta, eh, yo tenía que unos 30, 28, 29 años cuando empecé a ver Street Force, que fue el primer evento de artes marciales vistas que yo logré ver. ¿Sí? Ya había pasado el UFC Champion, pero yo el primer evento que vi fue Street Force. Entonces ahí empecé a referenciar a los hermanos Méndez, a Gilbert, a Anderson Silva. Me volví fan de ver los eventos y en mi cabeza siempre estaba la inquietud de que qué chimba poder vivir de ser peleador, que le pagaran oro por pelear. Siempre tuve desde ese momento siempre tuve esa inquietud en la cabeza y pues de aprender un arte marcial. Entonces ahí aprendí que era el kickboxing, que era el muay thai, que era el jiu-jitsu y pues, todos los conceptos de la gente que hablaba en esa época, en ese evento. Como alrededor del 2010, por cosas del destino, yo terminé manejando un taxi en Bogotá y ahí empecé como a referenciar las escuelas de artes marciales que existían en la ciudad. Entre esas, pues encontré a Octagon. Pues, la curiosidad me llevó a preguntar y pues yo llegué a Octagon. En esa época estaba el profe Pablo Hernández, llevaba como tal vez un año, año y medio que había arrancado con el negocio. Y pues ahí conocí que el tipo daba jiu-jitsu, que se podía hacer kickboxing, karate. Ah, bueno, un año antes de eso, yo había entrenado capoeira. Hmm. Sí, en Fontibón un movimiento de unos muchachos que ellos hacían capoeira, que ya llevan más o menos unos 5 o 6 años entrenando y justo daba al lado de la casa de mis abuelos. Yo pasaba por ahí todos los días y pues me causó la curiosidad. Empecé a llevar a mi hijo mayor y ya después yo terminé entrenando, entrené con ellos como casi, como 8 o 9 meses duré entrenando y mientras eso transcurría, pues encontré a Octagon como academia, que ahí ya es lo que les estaba comentando, hacían karate, hacían lucha con Freddy Serrano, y karate con el maestro Gonzalo, ahí conocí a Andrés Dávila que hacía Muay Thai,
En esa época dictaba Carlos Quintero, hacía jiu-jitsu brasilero. Y pues habían pues unas personas que tenían mucha trayectoria, mucha experiencia, muy buenos profesores, que ahorita, por lo menos aquí en Bogotá, son personas que todo el mundo referencia. Entonces tuve la Sí, oportunidad total. de conocer las mixtas y pues no, pues ahí sí ya dejé la capoeira y me dediqué fue a hacer mixtas. Pues realmente mi objetivo inicial siempre era decir voy a vivir de esto. Entonces mi objetivo era aprender para en un futuro poner una academia y enseñar. Obviamente yo no tenía nada de idea de negocio ni nada, sino simplemente era mi sueño. Es chévere Las poder ganas, vivir las de ganas, algo que le gusta las hacer a ganas y el uno. sueño, las ganas y el sueño como tal, de poder tener la Ya academia cuando en un empecé futuro. a entrenar, entonces pues ya uno empieza a conocer el negocio y pues realmente no es un negocio fácil, es un negocio donde uno tiene que invertir mucho en entreno, conocimiento. Ya lo he vivido viajando, tratando de siempre entrenar con gente que le pueda aportar a uno a su proceso como profesor. Y pues me dediqué fue a eso, a aprender. Y ahí en el transcurso pues hice mis pinitos en mixtas, peleé en jaula, participé de torneos. En esa época estaba ese torneo de Cali que estaba muy fuerte, que lo organizaba Torito. FTT, El yo fui FTT. como a 3 FTTs y la cuarta edición, siendo blanco yo quedé campeón de Nogi, que es subcampeón en Gi. Ese día luché como 10 11 veces. Lo normal cuando uno es blanco. Sí, había muchísimo, Lo normal mucha cuando uno es gente. Y blanco. más en ese momento que, por ejemplo, Carlos Quintero era púrpura y estaba Gillo Musa que era púrpura. Estaba King Cuervo que era marrón. Estaba, no recuerdo el nombre, que también en esa época era marrón. Eran como las personas más avanzadas del Jiu-Jitsu y era gente que había tenido la oportunidad de entrenar por fuera del país. Y así me engomé. Pues madre, ya son 15 años y en el 2023, bueno, ahí hay otra historia porque yo después, siendo cinturón blanco, yo duré hartísimo de blanco, yo duré casi 5 años de blanco. ¿Por qué tanto tiempo en ese cinturón, profe? Tal vez por lo que tenía que posar mis entrenos, pues yo tenía mi familia. Siendo blanco, yo peleé MMA con Blair, con ese Ok. chico Blair que ahorita suena mucho. Yo hice una pelea de MMA y con él en una pelea en un evento de Cundepo, sí, eso era Cundeportes esa época. Yo me fracturé un tobillo. Entonces esa fractura de tobillo fue una operación, tornillo, tina, un año sin entrenar. Un año de recuperación, sí. Sí, entonces durante ese año pues yo iba a la academia, miraba las clases desde afuera, traté como no desconectarme de las mixtas. En esa época mi hijo mayor tenía como 13, 14 años, entonces yo le pagaba la mensualidad a él y aprovechaba, lo acompañaba y me miraba las clases como para no perderme ese sueño. Después de la recuperación, me fui a entrenar con el profe Freddy Serrano. Él tiene un espacio arriba del 20 de julio en Lomas. Entonces estoy con ellos ya pues como manejaba taxi, entonces yo entrené un año con ellos lucha y en lucha hacíamos mixtas, pues aportaba un poquito con mi conocimiento de Jiu-Jitsu porque pues me gustaba mucho y tenía idea de las técnicas, de cómo dar clases. Con ellos hacía Jiu-Jitsu, con los chicos que llegaban allá de la labor social que él hacía. Después de eso conocí, en esa época llegó un cinturón negro que era de apellido Veras, que era el equipo Nueva Unión. Él era ahí cuando él es el preta, él era el único cinturón negro en esa época de, del Jiu-Jitsu y pues todo el mundo, wow, el cinturón negro y el man era, deportivamente era muy bueno. Yo lo conocí, tuve una amistad con el hombre y él fue el que me entregó el cinturón azul. A cinturón azul, él fue el que me dio el cinturón. Ya empecé con él digamos que a trabajar, porque en esa época había un espacio aquí en Bogotá, por el sector de Iberre, que se llamaba Dojo Bogotá. Entonces él llegó a trabajar allá
él me abrió a mí las puertas, me dio el azul y de alguna manera me dio la entrada a ese espacio. Entonces yo iba ya a entrenar, por esa época yo ya estaba haciendo unos cursos de entrenamiento, certificándome como entrenador. Pues se dio que yo le caí bien a los dueños del espacio. Yo hablé con ellos y ellos me dieron la oportunidad de trabajar, de abrir un horario en la mañana que estaba muerto, y empecé a trabajar allá como entrenador. Entonces yo allá empecé a dictar clases de acondicionamiento. Les dije que me dejaran abrir las clases de jiu-jitsu en la mañana. Empecé a como hacer pues también abrí un espacio para dar clases de boxeo y kickboxing. Ahí en dojo estuve como unos 4 o 5 años. Ahí hice mi transición a púrpura, ya no con Vera, sino con un amigo mío, Luis Arraut, no sé si has escuchado de él. No. Él está ahorita en Dubái trabajando en el programa que ellos tienen de cinturones pretas de profesores. Okay. Entonces con él habíamos entrenado capoeira y éramos cinturones blancos en octagon. Él se fue para Brasil y pues obviamente en Brasil su proceso fue mucho más rápido, y cuando él volvió al país ya era púrpura. Él dictaba también clases en octagon de cinturón púrpura, y este profesor Veras tuvo un conflicto de intereses en el espacio donde trabajamos y al terminaron sacándolo del espacio. Entonces yo me quedé a cargo del grupo de Jiu-Jitsu. Pues yo era cinturón azul, necesitaba alguien que respaldara ese proceso, entonces me contacté con Luis Arraut y con Lucho. Yo creo que tal vez casi 2 años en ese proceso. Por internet del profesor de él a mí me dieron el azul y él se graduó de cinturón preta estando con nosotros ahí en el espacio de dojo en el 85. Ya después de eso, Lucho se le presentó la oportunidad de trabajar con Emiratos. Se fue a buscar su futuro y ahí digamos que pues yo quedé otra vez como en la nube, sin profesor. En el aire. Sí. Entonces por esa época a mí se me dio la oportunidad de viajar a Portugal. La idea mía era ir a Portugal y participar del europeo, pero pues como no tenía experiencia ni profesor, pues mala organización. Yo llegué, fue una semana después del europeo, no pude participar. Llegué a una academia que se llama Focus Jiu Jitsu y resulta que el día que yo llego, que fue el lunes después de la competencia, organizaron un open mat con la gente que había quedado campeona. Estos manes habían tenido esa vez como 4 medallas de oro en los estos, y pues yo llegué y el man me dijo, le caí bien al profe César, vengas a entrenar con nosotros, en 2 horas va a haber un entreno acá, van a venir como las figuras del europeo, venga y participa del evento. Pues yo fui, me cambié, participé del evento, entrené, nunca había salido del país, ese nivel de azules, de púrpuras, marrones, no, eso para mí fue algo que abrió mi cabeza. Resulta que al final del seminario todo el mundo se tomaba fotos con Claudio. Yo no sabía quién era Claudio. Siempre yo cuento esa historia, yo no sabía quién era él. Pero pues todo el mundo se tomaba, en esa época sí todo el mundo acostumbraba a tomarse fotos con los faisas pretas, no había mucho respeto. Y pues yo llegué y me tomé la foto con él. Tenía referente a una persona que se llama Paquito Ramalo, que él también ese año había quedado campeón mundial en preta. Me tomé la foto con él y con Claudio. Y la foto en Instagram, una foto que tuvo como 8.000 vistas. Y todo el mundo, uy, qué chimba, está entrando con Claudio Calasanz. Entonces ya me puse a investigar quién era Claudio Calasanz. Entonces, claro, ese man era, pues él es una figura del jiu-jitsu. Era Claudio Calasanz. Muchas veces campeón mundial, había entrenado con los Méndez, amigo de Galbao. Bueno, cosas que después yo me enteré. Pero también dio la casualidad que yo luché con él. Si yo no sabía, y él me llamó a luchar en el entreno. Y al final de la lucha, después de la foto, él me dice, venga, ¿usted de dónde es? Le digo, yo soy colombiano. Entonces me dice, ¿qué lucha? Es el señor, me dijo, lucha bien, no sé qué, ¿y quién es su profesor? Le dije, no, yo no tengo profesor, yo ni tanto, bueno, pero lo que le digo, hasta ese punto yo no sabía quién era él. Bueno, estuve en Portugal, pues también por falta de experiencia solamente fui 30 días.
Me volví para acá, para Colombia. Ya en esa época también por cosas del destino, yo ya no era el empleado de Dojo, sino ya era el propietario. Yo asumí como la administración de ese espacio, hicimos un negocio con los dueños y yo me quedé como propietario de eso. Entonces yo regreso aquí al país y ese año pues trabajé muy juicioso. Me vine con la idea de hacer un seminario. Aquí venía Juan Miguel, como que venían, sí, referentes latinoamericanos, pero me vine con la idea de que yo quería traer a un Barolo Estima, a un Rafael Méndez, a un Galbao, sí, me vine con esa idea. En esa época yo tenía un parcero que entrenamos, se llama Nicolás Arango, que también ya es cinturón preto, y yo le decía, Nico, yo quiero traer a estos manes, entonces empecé a averiguar, y pues no, esas cifras de estos manes eran, o sea, era algo que uno Alto. no, o sea, no había manera. Ellos cobraban en dólares, exigían muchas cosas. Yo hablé con Braulio, hablé con los Méndez, hablé con Galbao y dije, no. Entonces llega Nicolás y me dice, oiga, venga, ¿y por qué no trae a Claudio? Pues sí, no, o sea, estuve con el man, no pierdo nada con llamarlo. Yo tenía hasta el número de él, entonces empecé a hablar con Claudio por WhatsApp. Apenas le escribí, el man se acordó inmediatamente de mí. Le empecé a contar cómo era pues como, él me preguntó que cómo era el movimiento del jiu-jitsu aquí en Colombia. Y pues yo le conté la economía. Y el man llega y me dice, cómprame los tiquetes y yo voy. Prográmese de 30 días allá y mándeme los tiquetes y ahí miramos cómo nos va y cuadramos. O sea, él no me pidió ni plata ni nada. Yo Solo le dije, los ¿en serio? tiquetes. Sí. O sea, yo ya tenía la plata guardada. Inmediatamente él me dice, compre los tiquetes, yo mismo me meto a la página, le pido los datos, compro los tiquetes y ya. Eso fue para el, para el 2018, que él vino la primera vez a Colombia. Él vino y estuvo 30 días acá. Aquí en Bogotá estuvimos pues solamente en mi academia, dando el seminario. De ahí nos fuimos para Cali. En Cali estuvimos en BJJ Time. De ahí arranqué para Medellín. En Medellín estuvimos en MMA Colombia. Eh, De ahí nos fuimos para la costa y en la costa sí estuvimos en Cartagena, estuvimos en Barranquilla. Ya pasaron 30 días yo con el hombre aquí paseando por el país, conociendo las academias, pues yo ya conocía, pues yo ya o sea, como que ya me referenciaban, entonces pues ya conocía a los profes y los proyectos, pero entonces pues traje a Claudio y con esa opción de que lo conociera. Y pues eso me sirvió de experiencia porque pues llegó el final del seminario, estábamos en Cartagena y en Cartagena íbamos a estar una semana y el primer seminario no, duro, no había plata. Entonces ahí hablé con varios profesores y lo que decidí fue que los iba a llevar a las academias, ya no organizaba una sola academia, sino que me iba con él a diferentes espacios. Y pues ahí ya como que, solventé como la parte económica con él, pude recoger un dinero y pues el profe se fue contento con su experiencia. Ya con él estando acá, pues yo hablé con él y dije, ve, Claudio, yo pues no tengo profe, a mí me gustaría terminar mi proceso de cinturón negro con usted, como la del marketing, ¿no? Siendo cinturón negro del hombre, representando la academia de él. Entonces esa fue mi visión y pues afortunadamente yo y él tenemos como una muy buena amistad, yo le caí muy bien, él me abrió pues las puertas de su casa, su amistad, no, hablamos por teléfono, cualquier cosa que yo necesito el hombre siempre está ahí conmigo y pues nos hicimos amigos y ya con él me dio la oportunidad de ser su cinturón marrón, pero sí me puso la condición que para entregarme el marrón yo tenía que irme para Brasil a la academia de él. Eso fue A en el entrenar allá. 2019. Sí, a entrenar allá con ellos así fueran 15 días, pero que tenía que ir allá, que la no, la condición era que la no me entregaba cinturón. Si Claro. quiere cinturón que yo se lo dé, vaya a mi academia, yo lo invito. Me dijo, cómprese los tiquetes, yo allá le doy la posada para que tenga donde dormir, tiene el entrenamiento, compre los tiquetes y llévelo de comer. Entonces, listo, eso fue
Sí, 2010. Yo ya entonces, él se fue para Brasil, yo ya empecé como a mirar que tenía que irme para Brasil, a comprar tiquetes para planear, y yo tenía planeado irme en el año de la pandemia en marzo. Pues pasó todo ese tiempo, llega febrero, entramos en pandemia y no, pues, marzo, aeropuerto cerrado, yo no pude viajar, ya tenía todo listo para irme. Y hubo como nosotros después de septiembre, octubre, como que trataron de levantar la pandemia. Sí, sí, sí. Yo tenía un contrato de arrendamiento ahí en el sector del Virrey, que los arriendos son caros. Pues tuve que cerrar en pandemia. Traté de abrir en septiembre, octubre el espacio, pues en espera de pronto de ver ahorita cómo pagarle, pues porque yo no tengo plata. Yo tengo planeado un viaje a Brasil, voy a ir a mi viaje en Brasil. Cuando yo regrese, yo me pongo a trabajar y miro cómo le soluciono, porque esa deuda era una deuda grandísima. Sí, Y como pues el pasó señor con confía en mí, igual, de igual manera el fiador, el fiador de ese arriendo era mi papá, y pues está de respaldo la casa que tenemos acá en Funza, entonces pues el señor no tenía pierde. Yo sí o sí tenía que mirar cómo le respondía con su deuda. Me fui para Brasil, viví mi experiencia en Brasil de cinturón púrpura, llegué a entrenar, obviamente cuando llegó, ese choque cultural y ese nivel de jiu-jitsu era una cosa, la primera semana lloraba, la mezcla lloraba. de Primero emociones. porque me pasó algo curioso, 8 días antes de mi viaje sufrí un accidente en la moto, se puede decir que vi la muerte sin exagerar, y me fracturé esta mano, y este nudillo del impacto que tuve se Ok. hundió. O sea que yo me fui para Brasil con la mano enyesada. O sea, yo llegué a Brasil entrenando con un yeso. Y no, pues ese nivel de esos niños allá era una cosa absurda. Yo me preguntaba a qué horas. Y entonces empecé a mirar cómo eran los entrenos. Y desde las 7 8 de la mañana entrenando hasta las 9 10 de la noche. Nuevamente solamente paraba para ir a cocinar, comer, echarse un sueñito y otra vez vuelva, porque ahí Claudio tiene la academia en San José de los Campos, y ellos allá tienen judo, lucha, jiu-jitsu, karate, kickboxing, muay thai, hacen MMA. Eso era, pues para uno que aquí estaba con un espacio chiquitico, allá a ver 1000 metros de espacio con tatames y todo el día la gente rota y los niños y la cultura, pues eso para uno es wow. Todo el día el mundo entrene, entrene, entrene. ¿Cómo influyó entonces ese entrenamiento en el Team Calasanz en lo que fue su estilo y visión del Jiu-Jitsu como tal, profe? No, pues cuando yo llego donde Claudio, yo ahí ya empiezo, yo ya ahí entiendo cómo se entrena Jiu-Jitsu, la verdad. Y pues uno aquí sin profesor, o cuando tenía la oportunidad del aula, pues uno se apegaba a eso que aprendía, a ese proceso de dar de una clase, que siempre era el calentamiento, que se hacía en la fila, que se hacían los movimientos animales, luego se enseñaba una técnica y lucha. Ese siempre era como el protocolo de la clase. Era raro uno encontrar otro tipo de clase, sí, rarísimo. Con Lucho, cuando llegó Lucho, como otra dinámica de clase, algo parecido a de lo que se hacía en Brasil. Él venía allá, pero pues también el nivel no daba para, pues para hacer algo más avanzado. Pero cuando yo llego donde Claudio, sí, pues la dinámica de las clases era diferente. Habían clases que eran específicas solo driles. Rara vez uno hacía que todo ese juego de movilidad animal al inicio de la clase. Así fuera blanco que iniciaba. Igual, pues uno entraba a una clase y habían 4 cinturones blancos, pero habían 10 pretas. Entonces, yo creo que toda esa información que le botaba el preta al blanco hacía que estos muchachos pues Claro. tuvieran una mayor evolución. Pero sí, los entrenamientos eran muy diferentes. Los Sí, entrenamientos de compet los y es algo entrenamientos de curioso, competencia. es algo curioso eso porque hay ciertas academias donde no se ve mucha mezcla de los avanzados con los que están comenzando. Y creo que eso es fundamental hacerlo. O sea, es que va a aprender esa persona que está comenzando muchísimo más si entrena con un cinturón avanzado a que entrene con alguien que está en el mismo nivel que él, por así decirlo. Y yo creo que eso es algo que muchos, o bueno, no digamos muchos, que algunos aún no entienden.
que el proceso de crecimiento de la academia va a depender de con qué personas yo coloque y empareje los unos a los otros para que entrenen, para que hagan esa técnica y para que hagan esos drills. Obvios. También estamos en Colombia, el jiu-jitsu aquí está creciendo mucho, mucho realmente en un periodo de 5 años ha crecido mucho, porque a muchas personas les han gustado e incluso ya vemos que hay varios que salen a competir constantemente afuera del país, que están haciendo este proceso de otra manera. Aún tenemos muchas academias y es totalmente entendible y comprensible, por así decirlo, de Jiu-Jitsu un poco más recreativo, que no tiene pues ese horario de competencia como muchos quisiéramos tener, pero pues realmente es algo con lo que hay que saber trabajar aquí también. Y llegar a una academia donde tienes 10 pretas, 8 pretas y tal vez, no sé, 15, 20 cinturones marrones, para que puedan entrenar con alguien que tenga tal vez un mes de haber comenzado, creo que eso hace que se potencie el nivel de esa persona muchísimo más a que entrene con otro cinturón de su misma categoría. No, pues yo tuve una experiencia porque durante mi primera estancia en Brasil, Claudio es muy amigo del equipo de Almeida. Entonces, como estábamos en pandemia, todos los entrenamientos eran a puerta cerrada. Entonces, nosotros una vez en la semana viajábamos hasta Sao Paulo a entrenar con ellos el entreno de competencia. Y, y entre ellos estaba Claire Clandestino. Bueno, ahorita son muchos nombres que no recuerdo. Pero me acuerdo tanto que habían unos muchachos, dos cinturones blancos entrenando en el entreno de competencia. Y pues yo llegué y pues carne fresca para el entreno, colombiano, y me cogen esos dos chinitos blancos y ambos me sometieron. Y pues claro, no era el ego, pero sí era el como, venga, llevo tanto tiempo, ¿cómo es posible que aquí en Brasil un blanco me coja y me someta? ¿Sí? Sí, me da 3 vueltas aquí recién llegado. Es que no me dejaban ver ni media. Pues obviamente, o sea, la parte cultural, ¿no? Ellos entrenan con pretas y son muchachos que en Brasil la cultura es todo el día metido en el gimnasio y ellos siempre están como esa ilusión de ser campeón mundial porque eso les representa poder salir del país, ganar un poquito más de dinero, tener la imagen. Entonces esa es la motivación de ellos. Y falta Entonces, algo muy importante que es el odio interno que tiene el cinturón blanco cuando uno está comenzando. sí, claro, no saben manejar su emoción y tienen como ese espíritu competitivo que a todo el mundo le quieren ganar. Competitivo de total, total, total. Entonces, sí, no, para mí eso también, eso, lo que le digo, yo las 2 primeras semanas, yo llegaba ya a llorar y me daba golpe, yo decía, pero yo qué hice durante todo este tiempo. O sea, ¿dónde está todo el entreno, la experiencia para que me coja acá un blanco que lleva un año entrenando y me dé 3 vueltas? Entonces, sí, Ahí está, ahí está. eso fue fuerte, pero pues ahí es donde uno empieza a entender, ¿no? O sea, la El proceso diferencia formativo. cultural, los pretas siempre impulsan mucho el blanco. Obviamente también hay entrenos donde no permiten que no hayan blancos ni azules, pero sí siempre se les permite como que participen y la gente los profesores les ayudan mucho. Si yo cuando llegué he tenido como mi única experiencia ha sido en Portugal, que en Portugal tampoco habían muchos pretas, pero sí había muchos avanzados, pero eran señores cinturones negros de 65, 70 años que uno decía, a este señor ya por edad le ganó, que eso lo cogían a uno y no le rompía el agarre y le pegaban unos choques, se le pegaban a esa media guardia, le cerraban esa guardia y no le dejaban hacer nada, La le fuerza de metían pulso, los la fuerza de nudillos, pulso. pero o sea, era una cosa impresionante. Uno ve señores fuertes, pero es que estos manes no se quebraban con nada. Y en Brasil también pasa lo mismo. Si uno da con señores ya de a luchar y uno cree que les va a ganar y que eso, escuche, lo cogen a usted y lo meten en una posición, le controlan toda la posición y lo frustran hasta el momento en que usted ya la frustración le da el espacio y los señores lo someten a usted cagados de la risa, como decimos Claro. acá en Colombia. Pero es la experiencia del nivel. Todo el proceso formativo que tienen ellos, pues es diferente. Por lo mismo que estamos hablando, el nivel es otro. Generalmente aquí en las academias tienes 1,
hasta este momento se están viendo academias con 3 y tal vez 4 cinturones negros en una clase. Y las academias como más reconocidas, que Las ya en un academias como más proceso de más reconocidas, de exacto, 15 20 exacto, años de clase. tal Y que cual, tal también, o cual. sea, se ve mucho chico que es azul, púrpura, que trata de montar su negocio, que no está mal, pero sí a veces falta como mucha formación del entreno. Se acelera mucho a que ya no quiero ser un alumno, sino yo quiero ser el profesor. Entonces Sí, no viven ese periodo de ser acelerando, sí, alumnos sí, y quieren eh, de alguna manera como formar personas sin experiencia. Entonces también eso también va a ser, eso también es un juego de doble vía, ¿no? Porque los muchachos lo hacen con toda la intención, pero si hacen un mal proceso, lo que van a hacer es que van a aburrir a la gente y la gente se va a llevar otra visión de lo que realmente es este deporte. sí, totalmente. Y hablando de eso, profe, ¿cómo ha sido ese proceso como instructor? ¿Qué ha sido hasta el momento como lo más retador de ir llevando y formar nuevos alumnos, guiarlos hasta tener cinturones ya coloridos? ¿Cómo está llevando ahorita este proceso? Todos los días es un reto, realmente todos los días es un reto. Cuando yo estuve en el 85 llegué a tener un grupo de 20 personas y pues yo decía, uy, qué chévere, tengo 20 alumnos. Cuando entró la pandemia y todos los que eran mis alumnos en época se fueron y se fueron para otros espacios a entrenar. Nosotros con Lucho habíamos entregado como 15 cinturones azules y pues ver que la gente en ese momento como que me dio la espalda para mí fue duro, fue muy duro, porque siempre pues yo trataba de esmerar, yo no era profesor, yo estaba también experimentando, pero pues trataba de hacer ese curso, de ir a entrenar con diferentes profesores aquí en Bogotá, de saber cómo dictaban sus aulas, de mirar cómo no cometer errores, pero sí, después de la pandemia para mí sí, fue algo muy difícil. Fue muy difícil ver cómo toda la gente arrancó para otras academias. Yo me quedé solo en el proceso con una deuda. Yo me quedé arrumado en un parqueadero casi 3 años. Afortunadamente llegó gente nueva. Yo estaba en el 85, me llegaba mucho extranjero que le gustaba entrenar conmigo y pues logré pagar mi deuda. Ya después de que pagué esa deuda dije, uff, descansé. Pero sí, sí, realmente pues yo creo que es como es la motivación de querer buscar un cambio social en cada persona y dejarle un aporte, de escucharlo, de guiarlo, porque no solamente Jiu-Jitsu, también hay muchos factores psicológicos que influyen cuando uno es profesor. La gente te busca para que le des una guía, un consejo. Y eso es lo que me ha llevado. Yo estoy estudiando psicología ahorita, voy en cuarto semestre, y eso fue lo que me llevó a ser un poquito más profesional y a pensar en cómo también desde otros puntos de vista ayudarla. Y también influye mucho la cultura. Yo ahorita estoy aquí en ese municipio. El jiu-jitsu no es algo que la gente vea con buenos ojos, porque todo el mundo cree que esto es violento. Solamente los matones son los que practican eso y porque todos lo relacionan con violencia. Entonces cambiar ese chip cultural a la gente es un poco difícil y más cuando no se atreven a... Entonces es difícil, pero ese es el reto y lo que le digo y todos los días es el aprendizaje de mirar cómo vas a planear una clase, de que si tienes alumnos nuevos e intermedios en una clase, cómo manejas tu clase, cómo manejas la dinámica. Ese es el reto. ¿Y qué errores más comunes ven esos practicantes nuevos, por lo menos de esa zona? ¿O cuáles son como sus miedos principales al momento de llegar a la academia? Lo primero que uno hace cuando entra a ese jiu-jitsu es su ego. Su ego es que una persona más bajita o menos fuerte lo someta. Eso para mí yo creo que es de las cosas que hace que mucha gente desista. Y también influye mucho la manera como el profesor guía esos procesos. Porque si usted no le habla a su alumno, si usted no le dice que la vida es de perder, de ser una persona resiliente y aprender con esa pérdida, pues la gente termina yéndose. Entonces es como, pues es clave en la manera como usted explica las técnicas y cómo va formando
a sus alumnos. Entonces, pues yo tengo una dinámica que con los alumnos nuevos no son las luchas normales, una lucha normal. Dependiendo de la técnica, hago parciales. Y cuando ya veo que la gente tiene como un juego armado más definido, ya lo dejo poco a poco que vaya entrando a la dinámica de la lucha. Sí, porque muchas veces yo me acuerdo que cuando yo empecé a entrenar Jiu-Jitsu, el más fuerte, el más aguerrido, con la gana de usted finalizar a alguien, pero no sabía cómo llegar a la final porque nadie le había explicado cómo era el orden del combate, cuál era la finalidad. Entonces, todas esas cosas con las que yo decía, me hizo falta aprender esto, con eso yo trato de jugar para enseñarle a mis alumnos. Y aparte de eso, ¿cómo está manejando ese balance entre los que quieren competir y los que quieren hacerlo es más como un estilo de vida de esas personas que llegan? Mm, yo nunca le invito a la gente en la cabeza que tiene que competir, nunca lo he hecho. Yo siempre les hago ver el jiu-jitsu como una forma de transformar su vida, de que nos haga unos seres más sociables, podamos por intermedio del deporte aportarle a la sociedad. Las competencias van a llegar y si usted está animado a competir, tiene que entrenar más fuerte y tiene que sufrir un poquito más el rigor de la competencia. Pero realmente yo a mis alumnos no los obligo a que compitan, no. Si yo les digo, vea, hubo tal competencia, o con mis alumnos hablamos de las competencias que hubieron aquí en Colombia, o de lo que está pasando a nivel mundial en Jiu-Jitsu, entonces como que se va creando esa cultura, entonces a la gente se le queda esa inquietud y qué chévere competir, qué chévere competir. Entonces cuando ya tienen esa gana de competir, entonces yo ya empiezo a tratar de dirigirlos, pero les advierto que competir no es fácil. La competencia es fuerte. Evidentemente sea blanco, bueno, más fuerte en blanco, porque digamos uno ya en marrón púrpura ya tiene un concepto más claro del combate, ya no se estresa tanto. Ya su experiencia le ha enseñado y usted sabe cómo manejar su entreno, cómo cortar su peso, entonces no es tan fuerte la competencia, pero sí para los blancos, incluso azules y púrpuras, ese es un proceso que uno tiene que aprender a guiar al deportista y también decirle que pues lo más importante no es una medalla, sino lo más importante es la experiencia que usted va a tener y eso qué tan enriquecedor va a ser para su vida. Sí, porque es que en una competencia solamente gana uno, gana el que entrenó más fuerte, el que tuvo más ganas. A veces uno preparándose se lesiona, le da gripa, no puede llegar a los entrenos, no puede entrenar juicios, pero aún así usted cumple con su meta que es ir a competir. Entonces, pues yo trato como desde todos los puntos guiar a las personas a los que quieren competir. Y parte de ese proceso formativo es no solo los torneos, digámoslo, clases especiales, que venga algún profesor de visita, poder asistir a algún seminario. Todo esto va enriqueciendo parte de lo que va a ser el Jiu-Jitsu y cómo vamos a ir creciendo en el mismo como tal. Hablando un poco de eso, vamos a hablar de seminarios. ¿Qué tiene planeado por ahí, profe, para dentro de poco, dentro de unos días, podríamos decir? Bueno, mi profesor, pues obviamente yo manejo la filial de Calasanz y ahorita tenemos una filial aquí en Bogotá y otra en Cali. Pues el deber mío es hacer que él venga aunque sea una vez en el año, que mire los procesos, a que nuestros alumnos los vean. Y para este año lo voy a traer en septiembre. Va a estar aquí en Bogotá del 4 al 9 de septiembre, va a estar aquí en Bogotá. Pues va a estar en mi academia con, con los chicos aquí en Funza y pues y ya planeé llevarlo a otras academias. Confirmadas en esa semana que va a estar aquí en Bogotá, vamos a ir a Brotherhood con el Sensei Héctor, que está como al norte de la ciudad. También hablé con el profe Ulloa, que él también está como a la parte norte de la ciudad, pero por encima de la autopista. Entonces ya cuadré para llevar a la academia de él y pues para que los muchachos que no han tenido la oportunidad de entrenar con el profe, pues tengan esa oportunidad, porque a mí sinceramente lo que me interesa es que pues todo el mundo tenga como esa oportunidad de, de,
de conocer otro tipo de cultura del jiu-jitsu. Y pues mi profe, pues afortunadamente ha sido muchas veces campeón mundial, ganó IBJJ, AJP, ha ganado Grand Slam, él fue campeón ASC, hizo super lucha con André Galbao, él se ha ganado todo lo que hay en Jiu-Jitsu. Tal vez los que no los conozcan, puede ser como le pasó a usted, los que estén comenzando, No, ¿sabe que qué es lo que entrenado pasa? jiu-jitsu, ahí viene Claudio Calazán. Y esta semana lo hablaba con mis alumnos. Lo que pasa es que Claudio no salió de Brasil, ¿sí? Claudio se quedó en Brasil y él en Brasil es una figura pública. Pero en cambio, Couriña, Galbao, los hermanos Méndez, Gilbert Burns, que entrenó con él, ¿sí? Ellos, Musumechi, ellos pues están en Estados Unidos y Estados Unidos tiene otra cultura y maneja, digamos, como que Otro más nivel más poblaciones. rápido. Todo el mundo se centra en Estados Unidos. ¿Qué son Estados Unidos? Y esos son los referentes. Mi Sí, profe no tuvo esa oportunidad y pues de lo que sé, él también estaba buscando como la oportunidad de hacer super luchas en flow grappling, pero cuando le dieron la oportunidad, él tuvo una lesión y lo tuvieron que operar y pues como que esa oportunidad se la, como que se la negaron, ¿no? Y no se la volvieron a dar, entonces pues él no tuvo esa oportunidad de hacerlo super luchas en flow grappling, ¿sí? Que fue debido a una lesión que tuvo. Pero pues él se quedó en Brasil y él siguió compitiendo y lo que le digo, él en Brasil, él va a un IBJJ y la gente que sigue la página él llega, él mismo su camiseta, su foto, lo entrevistan siempre. No, esa es la razón por la que él, digamos, no suene como otros referentes del Jiu-Jitsu. Pero en sí, él es de las personas que se ha yo ganado creo, todo en el vuelvo y Jiu-Jitsu. repito, todo el que entrena jiu-jitsu ya tiene cierto tiempo, sabe quién es. Sí, No, no, desconozco tal vez a alguien que tenga 2, 3 años y aún no conozca el nombre del profesor por Claudio lo Calazán. menos las faisas pretas y algunos marrones en videos de Jiu-Jitsu lo han referenciado y lo han visto. Él se hizo Sí, muy famoso por las manos de vacas, muy famoso. Aparte, el que no sabe, él venció a- al rey de la homoplata que se llama, se me olvidó ahorita el nombre, Clark Gracie, es el rey de la homoplata. Claudio lo venció haciéndole un homoplata. Y ahí está el video en YouTube. Sí. Sí, bueno, no, y entonces, lo que él hizo una super lucha con Galbao, final de SC, quedó campeón de SC en muchas selectivas. Hace 2 años llegó a quedar subcampeón de la selectiva. Hizo, creo que, si no estoy mal, luchó fue contra Isaac Bayense, ya para llegar no le alcanzó. Pero no, mi profe es una figura. Es una figura. En Dubái también lo quieren bueno, mucho. y vamos a tratar en lo posible de promocionar todo lo que podamos por aquí también por la página de Villa J Latam, ese evento, porque pues pienso que, como dije hace unos minutos, es súper importante adquirir todo este tipo de conocimiento y más aún de personas que han hecho que el jiu-jitsu evolucione, que han hecho que el jiu-jitsu suene a nivel mundial. Pienso que son oportunidades únicas y especiales de poder compartir con ellos, poder estar cerca de ellos. Lo bonito de jiu-jitsu es esto, es algo que no pasa en otros deportes tan común. Por ejemplo, si yo entreno, tal vez voy a colocarlo en algo muy arriba como es el fútbol, practicado no sé por cuántas millones de personas más en el mundo. Es algo que tú no ves, no escuchas por decir, mira, va a estar Cristiano Ronaldo o va a estar Messi dando un seminario de cómo patear tiros libres o de cómo hacer ciertos regates para que vayan. Es algo que no sucede y es algo bonito del Jiu-Jitsu, que nosotros tenemos esa posibilidad de compartir con estas personas que han sido campeones mundiales, que han llevado la vara del Jiu-Jitsu muy alto, que se han hecho conocidos a nivel mundial por sus técnicas, por sus sumisiones. Y pienso que cada que venga un profesor de estos, un maestro de hacer lo posible por ir, por compartir y por aprender de ellos también. Después de mi parte aquí en la página de Villa J Latam vamos a estar compartiendo toda la información referente a lo que van a ser esos seminarios para que los que están por ahí cerca
no pierdan la oportunidad de ir, ¿ok? Y les voy a ser muy sincero, no va a sonar a regaño, pero muchas veces nos gastamos el dinero en otras cosas más simples y banales y nos parece tal vez como que, pues, no sé si una pérdida de dinero, una pérdida de tiempo a asistir a estas cosas cuando es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Los invito en serio a que vayan a estos seminarios, a estas clases que va a hacer el profe o a lo que estemos aquí promocionando con nuestro amigo el profe César para poder estar más pendientes de todo este tema y que tengan la información clara de dónde va a estar, qué días va a estar, cuál va a ser el costo de lo que se vaya a hacer. Y creo que deberíamos tal vez hacer una especie de episodio ahí pequeño con el profe si es posible también Sí, para... sí, téngalo por seguro que vamos a cuadrar para que su merced tenga la oportunidad de entrevistarlo y hablar con él. Y él también le hable pues de su experiencia a nivel de mundial su vida. y la experiencia aquí en Colombia, porque a él le gusta venir aquí al país. Como Genial, le decía, genial. vamos a estar una semana aquí, vamos a hacer una semana en Cali. Yo por ahí tengo unos espacios para llevarlos a otras academias. Si alguno está interesado, me puede contactar ahí por mi Instagram, Andrés79YY. Si está interesado que lo lleve a su academia, contácteme y miramos. Tengo unos horarios disponibles aquí en Bogotá y en Cali todavía está como abierta La eh, invitación. la Ah, invitación y los horarios para que él vaya a diferentes academias. Es una cosa que, como lo comentaba hace un rato, siempre se hacen los seminarios y se hacen en la escuela y se limitan a que todo, si el mundo quiere ir, pues la gente va y pues eso no sucede, ¿no? Uno se casa con su espacio, con su profesor, ¿no? Uno no aprovecha la oportunidad de ir a otro lado. Entonces yo sí siempre me he propuesto que lo he traído, es como ir a las academias, ir a visitarlos directamente allá para que no se tengan que trasladar. Entonces pues aprovechar esos espacios y y aprovechar esto la va a hacer que el exposición de la jiu-jitsu gente. crezca, muchachos. Esto va a hacer que el jiu-jitsu crezca, que se pueda atraer aún más profesores, que ustedes puedan aprender muchas más cosas. Y pues, qué mejor que aprender de este tipo de personajes, de atletas como tal, que ya están más que nombrados en la escena del jiu-jitsu a nivel. Y pues, hablando un poco de eso, ¿cómo ha visto ese crecimiento, profe, por lo menos en la zona de Bogotá, en lo que ha sido ese proceso de estos años también? Bogotá estos últimos 2 años pues ha tenido un crecimiento grande porque pues ya vemos, yo creo que ahorita aquí en Bogotá debemos haber unas 20 faixas pretas. Entonces pues la experiencia es genial, ya pues usted puede entrar con una persona que le está enseñando algo que realmente es competencia, la gente que compite, ya los tiene referencia, Carlos Quintero, Javier en el BOPE que también ya ha ganado mundial, brasilero. Todo eso hace que la gente se anime, ¿no? Tener a Felipe Amorín aquí en Bogotá, que Felipe es un monstruo, tiene mucho conocimiento, una gran persona, es un gran profesor, tener la oportunidad de entrenar con él, pues es algo espectacular. Héctor, hay muchos profesores que digamos no suenan en la parte competitiva, pero llevan muchos años El trabajando, Rolo haciendo también, equipo, el Rolo tienen también está por allá. Alex, Jason de Final Dreams, ¿quién más? No, o sea, ahorita el profesor Miguel Salgado, Wilson Alzate, o sea, ya hay mucha gente que, digamos que no, ahorita no compite porque pues ya la edad no da, también es que es muy difícil uno tener academia, ser profesor, ser competidor, el tiempo no da, pero sí, chévere que haya crecido en Bogotá muchísimo. Yo ahorita me vine aquí para Funza. Aquí habemos 3 clubes de Jiu-Jitsu. Entre esos está, mi hermano también es cinturón negro, él también tiene su academia. Está Junior Cabezas aquí también de la federación, que también él también es un gran exponente porque tiene muchas medallas internacionales. Entonces estamos tratando de, pues, Mosque. En Madrid también hay un equipo de chicos que vienen trabajando con el profe Ulloa. El Jiu-Jitsu realmente está creciendo y crece pues porque toda la parte cultural, eventos,
la gente empieza a referenciar por todas esas cosas que hace UFC, por las noticias, por las MMA. Sí, ahí se está haciendo el proceso y se está creciendo y pues de alguna manera eso nos ayuda a todos a surgir. Bueno, y un saludo también para todos los muchachos que acabamos de nombrar, profe Ulloa, Javi, que estuvo también. Ah, bueno, realmente ambos estuvieron hace unos días aquí en Medellín visitando. Siempre son bienvenidos, siempre les comento que pues a todos los que están por allá, cuando quieran visitar, pues tienen las puertas totalmente abiertas. Esto, muchachos, es genial. Ya, como el profe acaba de decir, aproximadamente, no sé un número exacto cuántos podrían haber ya de cinturones pretas en Bogotá como tal. Creo que tal vez podría incluso pasar los 20. Hubo una camada nueva ahorita de cinturones pretas allá. Estoy hablando de hace tal vez un mes aproximadamente, que ya pues se hace un número fuerte y que va a ser bastante interesante en esos próximos torneos que se organicen por esa zona o tal vez en el resto del país que ellos decían viajar, decían acompañar en los torneos y no, a seguir entrenando, a seguir preparando a esa gente. Y hablando de preparar gente, profe, usted me comentó que está con un proyecto por así decirlo social. Háblenos un poco de ello. Bueno, pues yo desde que empecé a tener jiu-jitsu en mi vida, pues siempre supe de que en Brasil se hacían proyectos sociales y por intermedio del deporte trataban de llegar como a cierta población. Entonces siempre tuve esa idea y hace ya 3 años, cuando entré a estudiar a la universidad, pues tuve una materia que se llamaba proyecto de investigación. En ese proyecto de investigación yo tenía que mirar cómo dentro de mi comunidad podía hacer un aporte a la sociedad desde el aspecto psicológico. Entonces, pues ahí empecé a diseñar mi proyecto de social con niños y adolescentes, de cómo llegarles y cómo por intermedio del deporte buscar transformar la vida de sus chiquitos, de su salud mental y emocional. Pues hice mi proyecto, lo redacté, tuve muy buena nota en la universidad, entonces me dieron, pues no el aval, sino me dijeron, ¿por qué no va y toca las puertas en su comunidad a ver si le permiten empezar a desarrollar su proyecto, su programa? En esa época estaba en la terraza de la casa de mis papás dando clases en un espacio como de unos 20 metros cuadrados. El que quería venir a entrenar, venía a entrenar y pues yo le cobraba y me ganaba algo de dinero y estaba como muy relajado. Me dio por ir a golpear las puertas aquí en el salón comunal de mi barrio. No esperaba que me fueran a abrir las puertas, la verdad. Simplemente fui como por a ver qué pasa. Señora, la presidenta de la junta, pues le gustó muchísimo. Ella no tenía ni idea del deporte. Me dijo, tome las llaves cuando empieza a trabajar. Entonces yo me conseguí un salón de más o menos como unos 300 metros cuadrados con parqueadero. Obviamente esa gente no sabía yo qué tenían, ni sabía qué era, pues sino que por la en el proyecto social y los niños, yo me enfoco en trabajar con niños de 6 a 14 años, donde les doy clases gratis. Ese era, digamos que, eso es lo que estaba buscando. Entonces empecé yo a dictar las clases, pues yo ya saqué todo lo que tenía de hoyo guardado, yo tenía más o menos ya como unos 110 metros de tatami, y pues en ese salón llegué y lo extendí todo. Tenía muchas cosas guardadas que ya había venido comprando, tulas, pads, bueno, ya tengo un gran material adquirido. Entonces, pues bien, empecé a hacer la labor social, arrancamos como con 7 niños, yo ya llevo con ese proyecto, ya llevo 2 años y en este momento pues ya tengo más o menos fijos 20 niños con los que vengo trabajando desde que arranqué el proyecto. ¿Qué implicaba tener proyecto social? Pues aquí ante el municipio yo tuve que formalizar mi club deportivo, empezar a hacer ese trámite de la legalización del club para tener el reconocimiento por parte del instituto del municipio, afiliarlo a la Federación Colombiana de Jiu-Jitsu y empezar a tramitar la personería jurídica, que es algo que muy pocos clubes tienen, porque la verdad es el papeleo es un poco tedioso, hay que ser muy paciente, hay que tener como ciertos requisitos.
Duré casi 2 años trabajando, pero ya al día de hoy ya tengo la personería jurídica de mi club y lo que estoy buscando es que la empresa privada pues recibir fondos tanto del municipio como de las empresas, porque Funza es un municipio que tiene mucha empresa. Entonces hay una ley que las empresas que hacen donaciones a este tipo de clubes deportivos sin ánimo de lucro reciben una extensión en impuestos del 135%. Pero para eso usted tiene que tener la personería jurídica. ¿Sí? Además también me vine con esa imagen porque en San José, en la academia de mi profesor, ellos tienen más o menos 100 alumnos que ellos reciben sueldo, les patrocinan las competencias tanto a nivel nacional como internacional. Tienen todo un grupo ya formado con su nutricionista, su deportólogo. O sea, es una empresa ya muy constituida y los chicos reciben ingresos por parte del Estado de San José y les patrocina la carrera. O sea, yo siempre he tenido esa idea como en la cabeza, entonces lo que estoy haciendo es mirar de qué manera con la parte política logro desarrollar esa actividad acá en mi municipio y pues consigo hacer que estos chicos sean los referentes. Y pues obviamente sueño con en algún momento tener un campeón mundial o un campeón brasilero, sí, pero esa es la labor que yo vengo realizando acá en el municipio con los niños. No, y felicitaciones, profe. Pues muchas veces no es tan común escuchar este tipo de proyectos, a pesar de que son muy necesarios. Es entendible también en algunos casos el saber el por qué algunos pues no pueden o no tienen el tiempo o tal vez les cuesta un poco más hacer de estos proyectos una realidad y poco a poco vamos sumando, poco a poco vamos haciendo que crezcan, haciendo que suenen un poco más y nada más que decirle que felicitaciones por llevar este proyecto a cabo, por ya tener una camada de niños ahí que va creciendo, que va conociendo y enamorándose de lo que es el Jiu-Jitsu, para que pues puedan tener un futuro mucho mejor, otro tipo de seres humanos que tengan un entendimiento diferente de las cosas y de que pueden incluso llegar en un momento a hacer vida con el deporte y dejar de verlo muchas veces como un hobby, dejar de verlo como un pasatiempo, que creo que eso es algo que no tenemos aún, por ejemplo, con Brasil o con Estados Unidos. Pocos ven el Jiu-Jitsu como un medio para generar ingresos, para hacer su vida. Ahí creo que necesitamos un poco más de fuerza en ese aspecto y felicitaciones, profe, por eso. Es obviamente todos colocamos un negocio con el objetivo de tener un lucro económico. A mí ese deporte me ha enseñado que más que el dinero es como buscar esa transformación social a través del deporte, que es lo que a veces a las personas les hace falta. Ahorita pues los padres de ahora tienen hijos, pero se los dejan a los abuelos, entonces no hay como una buena crianza de los muchachos, ¿sí? Les alcahuetean mucho, está que el celular, que otro tipo de actividades, los chicos se vuelven muy sedentarios, entonces yo lo que sí tengo como claro es buscar esos espacios para hacer que poner un granito de arena porque es que de eso se trata, ¿sí? Muchas veces nos quejamos de que por qué estamos así, que esta sociedad y le echamos la culpa a todo el mundo y todo el mundo es el culpable, pero nunca miramos desde nosotros mismos cómo ponemos un granito de arena para que la sociedad cambie. Y pues tengo esa oportunidad y eso es como lo que le ha dado sentido a mi vida aquí en este mundo y pues ahí estoy trabajando, buscando todos los días de ser una mejor persona, porque yo no puedo decir que yo soy perfecto y que lo soy, no, soy una persona con errores, sí, que está aprendiendo en su proceso, pero pues de esas vivencias que he tenido estoy tratando de que otras personas cambien y tengan un mejor nivel de vida. Yo creo que el Jiu-Jitsu es una herramienta fundamental, porque si no lo fuera así, por ejemplo, países como Emiratos no lo pondrían como reglamental, como algo obligatorio en su educación. Esta gente sabe que este deporte ayuda y transforma. Y eso es de alguna manera lo que yo pretendo hacer
con la labor que estoy así organizando aquí en el municipio y de pronto ser ejemplo para llevarlo a otros espacios o si alguna persona está interesada y quiere hacer lo mismo en su municipio y necesita algún consejo, pues también de alguna manera guiarlo y decirle cómo yo he venido trabajando con mi proyecto. Y la mejor de las vibras y el mejor de los éxitos para que ese proyecto cada día siga evolucionando más y aún mucho mejor, profe, de verdad. Y bueno, profe, muchas gracias por compartir su experiencia, por compartir su visión con la comunidad de Villa J Latam. Antes de cerrar, cuéntenos cómo lo pueden conseguir en redes, los que deseen entrenar con usted, los que deseen acercarse tal vez para conocer lo del proyecto social que estamos hablando, o también para obtener información, para ir obteniendo información de lo que sería el seminario y las clases con el profesor Claudio Calasanz. Pues mi Instagram es Candrés79VJJ. También aparezco en Facebook como César Andrés Rodríguez. Eh, Mi número de contacto es el 300-884-9049. Por ahí me pueden pedir información. Yo estoy en el municipio de Funza, que es un municipio que queda a 15 minutos de Bogotá saliendo por la calle 13. Es un municipio que queda pegado a Mosquera. Entonces la gente que esté interesada en practicar y conocer un poquito de esta cultura, bienvenidos a mi espacio. Nosotros entrenamos de lunes a viernes, tenemos diferentes horarios en la mañana y en la tarde. Aparte también soy profesor de boxeo, de kickboxing, tenemos clases de acondicionamiento físico, tenemos clases de yoga en el espacio. Entonces, si hay gente cerca que quiere practicar, contáctenme y bienvenidos. Y para la gente del seminario, también me contactan, lo que les digo, el profe va a estar en septiembre, vamos a estar una semana aquí en Bogotá, la siguiente semana vamos a estar en Cali, por allá con España, en La Perrera. En VJ Time vamos a llevar a Claudio. Entonces, pues nada, escríbanme y si les interesa saber cómo vengo desarrollándolo en mi proyecto social, pues también me contactan. Yo tengo un Instagram del equipo que es Team Calasanz Funza. Entonces ahí subo todas las cosas que vengo realizando con los chicos, las competencias. En la JP de agosto ahí yo ya conseguí una ayuda por parte del municipio para llevar 13 niños. Entonces, pues ahí seguimos trabajando porque esto es de todos los días levantarse y camellar. La vida no se acaba de un día para otro. Eso todos los días toca levantarse motivado, salir, guerrearla y aprender de lo que nos sucede todos los días. A guerrearla tal cual. Mejor dicho, imposible, profe. Profe, muchísimas gracias por haberme No, acompañado usted, en man, este la verdad espacio. que muy agradecido por abrirme las puertas de su espacio, por dejarme hablar y pues espero que esta charla motive a muchos chicos que están haciendo sus pinitos para Cinturón Preta, porque todo lo que ustedes se imaginen, visualicen, todo puede llegar a ser, todo puede pasar. Excelente, totalmente así es. Y bueno, muchachos, esto fue un episodio más de VJJ Latam. No olviden suscribirse, no olviden seguirnos por las redes. Nos vemos y nos esperamos en otra ocasión. Os. Os.